Y en un equipo, ¿solamente una persona se dedicaría exclusivamente a facilitarlo? O digamos, alguien que ya es parte podría tomar ese rol. Em, se mezcla un poquito la habilidad de facilitación, se mezcla un poquito con otras de las responsabilidades per se, fuera del contexto de Scrum. Eh, la facilitación no necesariamente está orientada a un equipo de personas, definitivamente está orientada a un grupo de personas. Ya. Y siempre vamos a buscar que ese facilitador sea una persona neutral al tópico que se está discutiendo y que sea aceptado por todos los miembros del grupo. Es neutral porque no va a discutir Claro. y no va a intervenir en el contenido de la conversación, pero va a estar muy atento a lo que es el proceso de conversación. Por ejemplo, que sea una conversación con sentido, que la conversación no pierda su foco, que si hay cuestiones demasiado complejas, dividirlas en tópicos más pequeños, que se puedan conversar, que todos participen, que no haya monopolización de la conversación. Eventualmente hay muchas técnicas podemos dividir grupos, podemos buscar formas de que exista en todo ese grupo de personas una sola conversación por momento y no que haya muchas conversaciones a la vez cuando lo necesitamos. Por ejemplo, identificar cuando una conversación está en una etapa de divergencia, en donde necesitamos explorar alternativas, explorar ideas, plantear propuestas, una etapa de investigación de cada una de esas propuestas y de esos contenidos que estamos conversando, y una etapa de convergencia hasta que logremos generar un acuerdo. Y hay muchas técnicas que podemos utilizar en cada una de esas etapas, pero eso cuando hablamos de la exclusividad de la facilitación como una disciplina aislada de Scrum. Ahora, cuando metemos esa disciplina dentro de Scrum en un rol que es el Scrum Master, también se ve afectado por el hecho de que, desde mi perspectiva, el Scrum Master es el responsable de lograr que el equipo crezca, y no en cantidad, sino en calidad y como profesionales, y que yo digo que un Scrum Master ha hecho un muy buen trabajo cuando el equipo dejó de necesitarlo prácticamente. Cuando el Scrum Master ya no está abocado a las dinámicas del equipo, sino que puede empezar a poner su foco en la dinámica del sistema, del contenedor en el cual el equipo está inserto, que sería en algunos casos un área de una organización, en otros casos sería una organización, en otros casos sería un equipo un poco más grande. Entonces ahí es cuando las habilidades de facilitación deberíamos ver, por ejemplo, que miembros del equipo empiezan a tomar esas responsabilidades. Entonces, digamos, el Scrum Master al inicio es el facilitador, Ya. pero de alguna forma, a medida que pasa el tiempo y a medida que el equipo se va desarrollando, las personas del equipo podrían ir tomando algunas responsabilidades de facilitación, ir practicando, ir probando, ir viendo cómo se sienten facilitando, como para también desarrollarse como profesionales, que no es solamente construyendo el producto, sino también facilitando dinámicas de equipo. Ah, listo. En base a lo comentado, nos preguntan por Twitter, ¿en qué contexto una empresa debe contratar un facilitador externo? ¿En qué contexto una empresa debe Contratar un mira, facilitador externo. sí. Cuando, en principio, una de las características que hablamos del facilitador era que la persona sea neutral, que no esté viciada por los tópicos que se van a debatir, por los contenidos de la conversación, y que esté aceptada por las personas. Dentro de una organización nosotros podemos convocar facilitadores cuando, por ejemplo, facilitadores internos a la organización, me refiero, ¿Ya? cuando necesitamos facilitar un equipo, ¿sí? Y sabemos que todas las personas de ese equipo van a estar sesgadas por sus intereses dentro de esa conversación. Entonces ahí podemos invitar a alguien de otro equipo a que venga a facilitar, si hablamos de Scrum exclusivamente, una retrospectiva o una planificación o un refinamiento. Si vamos un poquito más afuera de Scrum, podemos hablar
por ejemplo, una sesión de impact mapping o de story mapping o de una incepción, ¿sí?, de proyecto. Ahora, bueno, yo estaba contando que en Clear nosotros tenemos diferentes entidades. Cada entidad que tiene que ver con las locaciones, ¿hasta ahí se había escuchado? Sí. Bueno, cada entidad que tiene que ver con las locaciones geográficas en este momento, entonces está en Clear Perú, Clear Colombia, Clear Uruguay, Clear en Bolivia, Clear Argentina. Inclusive en Clear Argentina estábamos hablando de 2 clearers, uno más en Patagonia y otro más en el centro, no en el centro geográfico, sino en el centro financiero o político del país, administrativo. Entonces, cada entidad, por ejemplo, requiere hacer retrospectivas y hay una reunión retrospectiva barra estratégica mensual en donde en algún momento del año pasado nosotros nos dimos cuenta que esas reuniones no eran lo suficientemente eficientes porque todos nosotros estábamos demasiado influenciados por los intereses, por las consecuencias y por los tópicos que se discutían. Entonces, una de las cosas que hacíamos era tratar de facilitar nosotros mismos esas reuniones. Y la verdad es que nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando. Porque de una manera muy fácil y muy transparente a todos, cualquiera que estuviese facilitando se involucraba en la conversación y se perdía directamente la visión del facilitador, y el facilitador como una persona neutral que podía sostener un espacio de conversación de esas características. Entonces empezamos a contratar facilitadores externos para ese tipo de reuniones, ¿no? Para que se responsabilicen por el diseño, por el sostener el espacio, y siempre desde una posición en donde no se involucraban ni emocionalmente ni tácitamente en la conversación. Listo.